Radio Solidaria y Solidaria Televisión, a la tertulia de amigos. Hoy contamos con la presencia de José Jesús García. Bienvenido. Gracias. Buenos días, Ramón. Dentro de la organización Remar, tú tienes varias responsabilidades, ¿no? Sí, varios frentes, ¿no? Sí. Sí, bueno, estamos aquí en España, en Madrid, y bueno, en los frentes que ya sabes, bueno, y que alguna vez me ha presentado Miguel, estamos trabajando en Madrid, en Castilla y León, Canarias, pues un poco intentando ayudar a que la obra social y la obra del Ministerio de Remar pues funcione adecuadamente, ¿no?, en esos lugares. Francia, sí. Bélgica, Holanda. Sí, Europa también estamos ahí, intentando pelear una batalla dura en un lugar duro como es Europa, pero sí. También Guinea Ecuatorial. También. República Dominicana, sí, Haití. Sí. Bueno, unos cuantos sitios, ¿no? Para no aburrirte. Y una de las áreas importantes que se están desarrollando últimamente en el Ministerio Remar está lo que denominamos Remar SOS, que es ayuda en situaciones de emergencia, que desgraciadamente van surgiendo de forma continuada. Bueno, ahora mismo tenemos en España una emergencia. Sí. Realmente, gracias a Dios, no ha habido ninguna desgracia personal en los incendios en Madrid, en Castilla y León y Castilla-La Mancha, y bueno, en ese área, ¿no? Sí. Que estamos sufriendo. Hoy todavía se veían se ve. el humo por ahí, ¿no?, dando vueltas. Pero hay desgracias en muchos lugares. Yo recuerdo cuando comenzó la guerra de Ucrania, fue un hito para Remar y cómo, de forma personal te involucraste también en esa situación, ¿no? Cuando surge una emergencia de este tipo, ¿cuál es la reacción que hay en Remar, ¿no? Bueno, la reacción es, primeramente, es sentirse con el llamado de querer o poder hacer algo, igual que ahora mismo estábamos hablando antes sobre los fuegos, sobre los incendios, en qué manera poder aportar, ayudar desde el Ministerio de Remar. Y, por ejemplo, con el tema de los fuegos, pues nos hemos ofrecido en Ávila, en Madrid, la Comunidad de Madrid, pues que estamos aquí, en qué medida podemos ayudar en personal. Sí, cuenten con nosotros, ¿no?, para lo que haga falta. Con nosotros. Entonces, bueno, cuando suceden estas cosas de emergencia, pues en nuestro corazón nos sale el llamado, ¿no?, de qué podemos hacer, cómo podemos ayudar, de qué manera. Y cuando surgió lo de Ucrania, y tan lejos y tan distante, pero hubo un llamado en nuestro corazón, ¿no? Y bueno, el Señor empezó a abrir puertas. Yo me acuerdo en aquellos tiempos cuando empezaron a venir autobuses que no sabían dónde ubicarlos, y uno de los primeros puntos de encuentro fue aquí en Ajalbir. Yo creo que en España quizás fue el primero, si no fue el primer autobús, fueron uno de los primeros. Tuvimos una reunión con el 112, que nos llamaron de la central de Madrid. Me acuerdo yo que nos llamaron en aquellas fechas. Estuvimos con todo el gabinete de ellos, con bomberos, no sé si estaba también la UME, no, estaban bomberos y distintos departamentos que podían ir a ayudar y a ver de qué manera podían entrar. No podían entrar militarizados porque era un conflicto bélico y no podían entrar. Creo que solamente podían entrar bomberos y algunos profesionales más, como sanitarios y cosas así. Y entonces estuvieron con nosotros intentando ver la posibilidad de poder entrar a través de nosotros, ¿no? Nosotros ya estábamos en Rumanía, que también desde ahí el pastor y el grupo salieron directos para allá. Bueno, ya sabemos bien la historia, pero bueno, el llamado de ir a ayudar, y el Señor abrió puertas que a veces no nos imaginamos, ¿no? Pero esa es la fe, ¿no?, la provisión de Dios. Yo sé que normalmente cuando hay una situación de emergencia, primero está Protección Civil, es decir, bomberos, fuerzas del orden, y ir con la ayuda humanitaria en ese momento a veces es más estorbar que ayudar, ¿no? Sí. Pero cuando termina esa primera ola, ¿no? Esa primera... ya los servicios de Protección Civil se retiran a un segundo lugar,
y entonces dan lugar a los servicios sociales, ¿no? Sí. Entonces, Remar Entra es uno de los ministerios que está reconocido mundialmente, y con la particularidad de que Remar Entra, entran otros, trabajamos en equipo por lo menos con 2 entidades muy importantes a nivel mundial, ¿no? Que es el grupo de José Andrés en el tema de alimentación, que bueno, él tiene cocineros pero no tiene camareros, vamos a decir. Nosotros hacemos la parte, Sí, punto de repartir. la parte social y tratamos con la gente y repartimos juntos, y está Mensajeros de la Paz que trabajan en comandita con nosotros, ¿no? Porque ellos tienen recursos, pero no tienen personal para... Bueno, trabajamos en equipo, sobre todo esas 3 entidades. Y luego, algo que hace especial a Remar es que cuando las aguas bajan y se van las cámaras y desaparecen los informativos, la mayoría se van. Sí. Y nosotros nos quedamos, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, cada lugar de emergencia es una oportunidad, ¿no? Para bueno, apoyar a las personas. Qué bueno sería, estoy pensando en otra situación que ocurrió en España hace unos años, que fue la erupción del volcán en la isla de La Palma. Para mí es muy entrañable La Palma porque yo hice el servicio militar allí, conozco todos esos lugares, me los pateé encima en infantería, imagínate. Es una isla preciosa. Gastamos suela. Bueno, había de alguna forma una protección militar de la isla que era muy estratégica porque no es la más occidental, pero bueno, hablan de que es la más occidental de las Islas Canarias. Y después de eso está América, es decir, es lo siguiente, ¿no? Pero allí también actuamos, y todavía la gente en la isla de La Palma sigue afectada, es decir, no ha habido una solución definitiva, ¿no? En todos los lugares, como bien dices. Allí también estuvisteis, ¿no? Estuvimos, yo personalmente también fui. Llevamos, creo que fueron un vehículo o 2 vehículos cargados de ayuda, sobre todo producto de higiene. Mandamos bastante, que les vino muy bien. Creo que estuvimos en el municipio del Paso, que era uno de los sitios más afectados, y estuvimos casi, bueno, cerca. En las mismas fechas, pues que apenas se podía entrar, y nos dieron el salvoconducto, se puede decir, para poder entrar, y estuvimos allí. Y como tú bien dices, nosotros estamos ahí no solamente en la emergencia, sino después de la emergencia, porque sigue habiendo necesidad, y como tú dices, bajan las aguas y sigue habiendo necesidad. Estaba pensando ahora mismo en Venezuela, ¿no? Que es otro punto donde los hermanos, pues, se han ido ya todos los servicios de lo que son bomberos, asistencia para poder, y ahora pues parece ser que se ha bajado. No se escucha mucho a la Venezuela, pero sigue habiendo pues mucha gente fuera de las casas, porque ha habido miles de personas que se han quedado sin hogar, y allí estamos. Esta mañana estábamos viendo un poco, haciendo un reporter de Venezuela, y allí estamos en Caracas, ¿no? Donde estamos repartiendo alimentos. Creo que estamos dando hospedaje a más de 200 personas, hay más de 200 camas, y dando el menú de comida también, y bueno, y así es como tú bien estás diciendo, seguimos. Cuando estabas compartiendo se me venía a la mente que creo que seguimos todavía en Grecia, en Lesbos. Seguimos... Bueno, en Lesbos no estamos al lado de Atenas, en un campamento que se llama... Ahora se me fue. Sí, pues por allí cerca. Seguimos en... Claro, han pasado unos años y es que no hay ninguna noticia de ello, pero y seguimos en Turquía, seguimos en Polonia, desde Polonia a Rumanía, en Ucrania. Es decir, en Valencia seguimos, después de La Habana, seguimos allí. Estos días que está habiendo un recrudecimiento de hostilidades en Ucrania, drones, misiles balísticos, no sé qué. Claro, cuando empezó la guerra nosotros estábamos fuera, es decir, en Polonia no estábamos, pero en Rumanía sí. Y entramos en el país, pero ahora tenemos... No son 4 o 5 lugares dentro de Ucrania, y cuando silban
las balas, nuestros hermanos de remar están allí Hombre, funcionando. estamos en Kiev, y estamos casi Sí. en el epicentro de lo que es ahora mismo la guerra, ¿no? Sí, no estamos en el Donbass. No, pero Kiev lo están bombardeando Eso, sí. y tenemos varias casas, creo, allí y también repartiendo alimentos. Empezamos desde la frontera junto a Rumanía, pero después en Ucrania se ha extendido la obra social y estamos en Kiev, que justamente pues, es donde está más recrudecida la guerra. El plan es ese, ¿no? Seguir allí, ¿no? Nosotros nos mantenemos puesto que la necesidad pues sigue habiéndola, ¿no? Y seguimos mandando recursos de apoyo. Pues hace poco se cargó aquí un contenedor lleno de ayuda humanitaria, que van alimentos, iban también ropa y útiles para poder seguir allí con las carpas y con las casas que también se están formando pues, para poder acoger no solamente a personas que se reparten alimentos, sino también ya tenemos la problemática allí también de adicciones a la droga, de situación calle, gente que están también sin casa y se está hospedando, o sea, está creciendo, lo vemos que está creciendo bastante en Ucrania, sí. Sí, es tremendo porque nos ocurrió en su día en Croacia, ¿no? La guerra de los Balcanes, lo que los políticos que están propugnando que las guerras continúen, terminan dando a los soldados droga para que puedan soportar las situaciones, ¿no? Eso es toda la historia, ha sido así. Y luego se crea una bolsa de jóvenes, los que no murieron físicamente, murieron en su alma, y tienen un problema de drogadicción importante. Eso está ocurriendo en Ucrania ahora mismo. Sí, claro. Y está habiendo personas que fueron enviadas a la guerra por intereses políticos de diferente índole, que no juzgamos, pero es la realidad. Y ahora está levantándose una bolsa, primeramente una juventud desaparecida por causa de la guerra, y los que han quedado vivos, algunos mutilados, pero sobre todo mutilados en el alma, porque vienen con secuelas de trauma tremendo, de drogadicción, y los problemas no se solucionan con drogas, se solucionan teniendo el valor de poder enfrentar los problemas cara a cara, ¿no? Y esa es una secuela, y por ejemplo, hablabas de Venezuela, las situaciones como la tragedia que ha habido allá, conllevan luego una serie de efectos secundarios, violencia, drogadicción, bien, y todas estas cosas, y también luego los que vienen a hacer la rapiña. Está pasando en Madrid, que hay gente que está entrando a robar. Sí, seguro, claro. A pesar de los controles policiales que no dejan entrar a la gente en zonas donde ha habido desalojo de personas, claro, dice, para algunos es la oportunidad de robar. Claro. Y para nosotros es la oportunidad de ayudar cuando hay estas cosas, ¿no? Y estaba pensando en la situación de Haití, ¿no? Especialmente, que prácticamente Haití es otro lugar de guerra. Está en una situación, aunque no es una guerra militar, es una guerra de bandas, y nuestro trabajo allí era sobre todo con niños, y ahora mismo creo que los tenemos en la frontera con... ¿Cómo es la situación ahí? Bueno, en Haití ya estábamos en Puerto Príncipe y allí, pues bueno, por causa de la violencia que había, no hay gobierno, no hay seguridad, policía y tal, están muy debilitados. Allí quien dirigen y quien llevan todo son pues las mafias, las bandas que hay de otros países que han ido allí también. Venezuela y otros lugares pues han ido allí a tomar control de aquello, de aquella ruina que es. Y teníamos ahí una casa de niños, teníamos un colegio sobre todo, y tuvimos que cerrarlo por la inseguridad que había, ¿no? Entonces nos replanteamos el no cerrarla y no dejarlos abandonados, y nos hemos venido a la frontera con República Dominicana, que bueno, allí hay paz, allí hay más seguridad,
Y entonces, pues cubrimos desde República Claro, Dominicana. pero a los niños no se les puede pasar a la República porque son haitianos. Bueno, pero pasa en la frontera. ¿Sí? Yo estaba allí en la frontera, y, bueno, hay varias fronteras, pero la frontera más insegura estuvimos nosotros y fue lo que nos llamó la atención y ahí fue donde Dios nos habló, es que veíamos muchos niños, grupos de niños que cruzaban la frontera, una frontera que estaba cerrada, pero si dejaban paso a los niños, pues iban en grupo de 10, 15, 20 haitianos, pasaban, estudiaban o comían o como podían y volvían, ¿no? Y un poco casi estamos haciendo el mismo proceso, no solamente con haitianos, sino también con dominicanos, ¿no? Allí tenemos una infraestructura muy buena, donde con el CONANI, que es el Ministerio de Niños allí en República Dominicana, pues estamos dando de comer, creo que son más de 200 niños diarios, más ya luego pues en la aldea, el pueblo también come Claro. de lo que llevamos, tenemos colegio también y se está haciendo una obra muy bonita. La verdad que hay un esfuerzo muy grande desde los hermanos de República Dominicana que van desde Santo Domingo, que tiene una tirada de kilómetros y carreteras un poco no está muy bien y van una vez en semana a llevar la provisión. Después tenemos cocineros ya contratados allí, tenemos profesores. La verdad que se está haciendo un trabajo muy bonito allí en Haití. No nos olvidamos de poder querer ayudarle, de poder que se abra la frontera o que el Señor abra las puertas para poder entrar. Tenemos una propiedad allí que en la capital de Haití que no está sin hacer nada porque no podemos. Hay una persona que guarda la propiedad, ¿no? Sí, más o menos, pero es que aquello es tan inseguro que no sabemos ni cómo está la situación allí. Aquello, apenas vienen noticias de aquello, pero aquello es muy, muy inseguro. Allí no puedes entrar. Y esperando de que, bueno, el Señor obre como tiene que obrar en otros países del mundo que parece ser que como no importan o no hay nada allí por lo que fijarse, pero son países que, como bien dice, llevan cuántos años en guerra, en civil, entonces, pues orando, ¿no? Para que el Señor abra puertas allí, en Cuba también. Ahora estamos muy expectantes desde aquí, desde España. Tenemos las iglesias Cuerpo de Cristo, como bien sabes, hay muchos cubanos que vienen a visitarnos en Salamanca, hay una buena comunidad, en Madrid también. Y estamos orando por poder ir, que se abra también la puerta y poder, bueno, ayudar a remar, que pueda entrar y hacer la obra que intentamos hacer en todos lugares donde el Señor nos permite, ¿no? Y orando estamos para que se abran puertas, sí. Sí. Hay quien piensa que, bueno, Haití, Cuba, Venezuela, y surgen los que dicen, no, es que lo tienen bien merecido porque viven de espaldas a Dios, y bueno, puede ser verdad, pero el Señor cuando viene a este mundo se encuentra con un mundo que vive de espaldas a Dios. La Biblia dice que no hay ni uno solo que busque a Dios. Todos se apartaron, cada cual en su camino, y eso lo dice en diferentes lugares en la Biblia. Y alguien puede decir, mira, bien merecido lo tienen, porque tal, no sé qué, son pueblos. Pero el Señor vino a dar soluciones. Y Remar SOS tiene que ir no a juzgar, porque podríamos decir Ucrania, fíjate, o Rusia, bien merecido lo tienen, yo qué sé. O los países de Turquía, cuando hubo el terremoto, que también ahí seguimos trabajando, etcétera, etcétera. Dice, tú puedes ir con juicio o puedes ir con amor y misericordia, ¿no? Y bueno, nosotros nos jactamos de que nuestro ministerio es un ministerio de amor y de misericordia. Sí, de compasión, claro. De hecho, desde que se inició en los años 80, nunca se recriminó a las personas que venían su situación, sino que se dijo, nosotros estamos aquí para ayudarte a salir de tu problema, ¿no? Amén, así. Y cuando se va a estos lugares hay que ir con esa actitud. Yo sé que cuando empezamos misiones en América Latina, sobre todo en Centroamérica, la mentalidad del español es decir, nosotros somos los buenos, venimos aquí a traeros la solución a vuestros problemas, y de alguna forma lo que Dios nos dijo, mira, vosotros dar gracias a Dios de que no tenéis los problemas que tienen ellos, pero es por pura gracia. Es decir, no,
lo que Dios nos habló es decir, tenéis que haceros uno Sí, con el que sufre, ¿no? totalmente, claro. Estaba pensando en el Ministerio de las Cárceles también, ¿no? Es un ministerio que no dejamos de ir en España y creo que ayer nos mandaban un vídeo desde Argentina, ¿no? El ministerio tan precioso que tienen allí las cárceles, donde van cientos de personas a las reuniones que tenemos, a pedir ayuda, y es un ministerio que no dejamos de hacerlo, de visitar a la cárcel. Allí hay personas, pues imagínate, y cuántas personas pues han conocido a Jesús a través de Remar, de no tener ningún juicio hacia personas que han hecho mucha maldad o que están allí por asesinatos, violaciones, pero que nosotros lo que miramos es, bueno, por los ojos del Señor, ¿no? De compasión, de amor, de presentarles a Jesús, de que se bauticen, de que sean nuevas personas, y cuando vamos a estos sitios como Venezuela y tal, que hemos entendido de que, bueno, todo Dios lo permite, por algo es, ¿no? Quizás sea un castigo, quizás sea lo que sea. Pero es una oportunidad, Pero ¿no? son De mostrar el amor de Dios, ¿no? Y que haya un quebrantamiento, de que la gente pueda abrir su corazón y reconocer a Jesús. Y nuestro trabajo no es solamente SOS, no es llevar alimentos como pueden llevar otra asociación. Llevamos alimentos naturales, pero sobre todo lo que llevamos es, pues bueno, es llevar compasión, llevar amor, llevar palabra del Señor, acercarlos a Jesús para que ahí puedan encontrar, pues, por lo menos una consolación, ¿no? Porque escuchas cada testimonio tremendo, ¿no? De hijos que han muerto, familias enteras que se han desaparecido, y ¿qué haces ahí? Le das una bolsita de pan solamente, pues los abrazas. Yo me acuerdo aquí en Ucrania, cuando venían los autobuses, no sabemos el idioma, pero los abrazábamos, orábamos por ellos, ellos veían el amor que les dábamos, y bueno, creo que Remar no puede perder, y no pierde, al revés, esa esencia, ¿no? De no ir de juzgar, sino de amar, ¿no? Sí. Estaba pensando, ¿no? Tuve la oportunidad la penúltima vez que estuve en Argentina de visitar una de esas prisiones. Tenemos 3 pabellones que dirige Remar, Sí. en Batán, 15, y tuvimos un acto, bueno, un acto evangelístico en la cancha dentro de la prisión, y llevando la alabanza estaba una persona que estaba allí cumpliendo por asesinato. Imagínate. Y claro, era un hombre que tiene, no sé, 30 años de prisión, pero que ahora dentro de la cárcel es un hombre de testimonio, de gracia y de ayuda y de bendición a las demás personas. Ha pasado de ser un Barrabás a ser un hijo de Dios, ¿no? Hijo de Dios, claro. Entonces, Dios levanta incluso asesinos que por las circunstancias que fuera han llegado a cometer esos terribles delitos, y sin embargo se han convertido en personas de gracia y de bendición para otros. Totalmente. Que a veces personas que tienen una situación muy, muy inferior a la suya son ayudados por aquel que ha sido cambiado. Y hablabas, has utilizado una palabra que es consolación. Y Dios es alguien que trae consuelo a las vidas, ¿no? Y que el que tiene una necesidad de alimento o de ropa, pues tiene esa necesidad. Pero cuando tú ves que esa persona tiene una necesidad mucho más profunda y puedes ayudarle en esa profundidad, es decir, es uno de los beneficios tremendos que puede tener un ministerio como el nuestro, es que podemos llegar al alma y al espíritu de la persona, ¿no? Sí. Y Dios es así, porque me decía hace unos días uno de nuestros pastores, estoy en la casa de una familia, es que su hijo ha tenido un intento de suicidio. En España hay una situación, bueno, en España, en toda Europa. Está oculto, pero eso está ahí. Está ahí, ¿no? Y es otro área de SOS, ¿no? Es que el que tiene un intento de suicidio está pidiendo socorro. Claro. Realmente está pidiendo socorro, ¿no? Y yo hace poco estuve en la Asamblea de Madrid en una comisión
Y yo les decía, mira, la sociedad en la que estamos es una sociedad enferma. Es una sociedad enferma. Podemos dar paños calientes y intentar cubrir externamente los problemas, o podemos ir a incidir en la problemática real, porque es en la raíz donde está el problema. Y hay que ir a la raíz del problema, ¿no? Y en todos estos lugares donde hay estas circunstancias tan terribles de emergencia, bien, está la situación puntual, claro, pero la problemática es más profunda y hay que ir a eso. Y yo no sé cómo andamos de personal para poder acceder a todas estas cosas. Pues estaba pensando ahora mismo eso, ¿no? Del voluntariado y de las personas que hemos enumerado los lugares que estamos, y claro, como bien has dicho, hay otras instituciones que nos piden ayuda porque somos manos, somos cuerpo, estamos allí y la verdad que se necesitan mucho voluntariado, se necesitan muchos obreros. Pero realmente los obreros que conocemos y que el Señor llama, pues como dice su palabra, lo vil y menospreciado muchas de las veces, no tenemos que estar muy cualificados, ni no hay que estar muy preparados, hay que tener el corazón de Jesús, el llamado del Señor. Y hemos visto cómo el Señor ha transformado vidas, ¿no? En el ministerio de Remar, yo soy un propio testimonio de ello, de personas que antes estábamos, pues bueno, perdidos, no solamente perdidos, sino haciendo el mal, y cómo el Señor te transforma, ¿no? Ese es el poder de Dios, ese es el poder que queremos en Remar, en este ministerio, que es del Señor, y hemos visto cuántas personas han sido transformadas, cambiadas, y lo que han hecho pues han sido ir a servir, han sido desatadas, han sido desatadas para ir a servir, y claro que necesitamos mucha ayuda, y a veces solamente es tener el llamado de compasión, como estamos hablando, el llamado de consolación, no solamente dar un plato, sino también acercarte y poder escucharle, como he dicho, darle un abrazo, y también poder... Estaba escuchando ayer en la noticia de que, bueno, ahora pensaban que con los incendios que está habiendo aquí, sobre todo en el centro de España, pues iba a ser un día, 2 días, pero ya hay personas que llevan 6 días fuera de sus hogares y que ya están teniendo crisis nerviosas, crisis de ansiedad, y están llamando a psicólogos y personas que especialistas pueden llegar. No Remar, sino las personas que tienen a Dios en su vida, pues están después para hacer ese trabajo. La Iglesia está para hacer ese trabajo, ¿no? Después de acoger o acercarse a este tipo de personas y poder intentar llegar a su corazón, ¿no? Sanar esa herida de ansiedad, de vacío, de desesperación, y darle la palabra pues de ánimo, la palabra de consolación, que es la palabra del Señor, ¿no? Por eso estábamos hablando antes que ir a apagar fuegos, pues bueno, no estamos muy preparados, pero sí a poder darles esa palabra que van a necesitar en su momento, pues yo creo que vamos a ser útiles, ¿no? Claro. Allí en esta catástrofe, y Remar SOS pues está preparada con sus vehículos de bomberos espirituales, sanadores, de sanar almas y poder llevar esa palabra de consolación. Estamos en Ávila, estamos en Segovia, estamos en Castilla y León. Hay pastores preparados, iglesias que van a abrir sus puertas, y nos vamos a acercar a esos lugares pues para darles el mensaje de Jesús, está claro. En concreto en España, pero bueno, en muchos lugares, pero algo que estamos hablando constantemente es que España necesita ser quebrantada para poder buscar soluciones reales a la vida, ¿no? Es verdad. Hemos tenido años de mucha bonanza económica, lo que decía yo, la soberbia del que se cree por encima del bien y del mal, dice, mira, a mí las cosas me van bien. Y es terrible cuando te encuentras con alguien que lo ha perdido todo. En realidad no lo ha perdido todo. Alguien que puede decir que he perdido todo, el esfuerzo de años de trabajo, bien, pero te queda la vida. Más importante. Y hay personas que cuando se encuentran en esa situación, lo he perdido todo, dice, ya pues vuelve al tema de quitarse la vida incluso, ¿no? Sí. De decir, oye, tuvimos la mala noticia de un agricultor en Aragón, ¿no? Que estaba peleando, y las presiones de inspecciones le llevaron a suicidarse, ¿no? Hay muchos testimonios así, sí. Y dices, no, las crisis
son oportunidades, son situaciones de oportunidad. Y muchas veces el esfuerzo humano está centrado en algo que no merece la pena, bueno, o tiene un rédito muy corto, sí, muy que es el rédito humano, ¿no? Yo he visto personas que han estado trabajando toda su vida para tener pues, una casa, y viene un fuego y se quedan sin casa. Recuerdo de un hombre que me decía, mira, toda la vida trabajando, se me murió la mujer, tuve que tirar de mis hijos, 2 hijos que tenía. Los 2 acabaron siendo drogadictos. Uno había fallecido de SIDA y el otro hijo tuvo un accidente, era un obrero de remar, tuvo un accidente y se quedó en silla de ruedas. Un drama. Dice, bueno, pero este hombre, por el testimonio de este segundo hijo, tiene una relación, ya es muy mayor, pero creo que sigue dando guerra todavía. Una muy buena persona, pero dices, y él tiene testimonio de la gloria de Dios en su vida. Dice, toda la vida trabajando para que todo por lo que luché se quedara ahí en medio. Y dice, a lo mejor es que has confundido el tiro. Y estas circunstancias te llevan a la oportunidad de tener una perspectiva de vida diferente, ¿no? Totalmente. Sí. Y yo entiendo que, y qué bueno que, como dice en la palabra, ¿cómo creerán si nadie les predica? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas. Y en todas estas situaciones de emergencia a las que interviene Remar SOS, qué bueno que haya personas que puedan no ir con la Biblia así, boom, sino hacerse parte, claro. Hacerse parte, como Jesús se hizo hombre y siervo, y puedan ir a servir. Estaba pensando, según hablabas antes, ¿no? Un hermano me llama, un hermano conocido en el ministerio de muchos años, que él tiene un trabajo secular, y me llama desde, no me acuerdo del país, no sé si era en Turquía o en Ucrania. Me dice, estoy aquí, mis vacaciones las estoy aprovechando para servir. Y dice, es que para mí es mucho más importante, gano mucho más en este mes de vacaciones sirviendo a personas en necesidad. Totalmente, claro. Que lo que gano en el sueldo que tengo en el trabajo secular que tengo en el día a día. Y yo creo que es una buena oportunidad para aquellos que nos ven, nos escuchan, que a veces están pensando, quiero romper con la rutina, a ver si me voy a la costa mediterránea a tostarme al sol, y resulta que te tostas al sol y luego te vienes con un cáncer. Total. Porque el sol te ha achicharrado, te ha quemado. Te quemó y ahora vienes con un problema mayor. En lugar de eso, qué bueno que dices, rompe con tu rutina, está bien, pero qué bueno que aproveches ese tiempo. Sí, nosotros en Guinea, justo hablaba con el hermano esta semana, pues lleva casi 2 meses con visita de voluntarios del gremio de magisterio escolar. Están viendo muchos profesores de la zona de Levante, de Valencia, de Alicante, pues van familias enteras. El otro día fue una familia entera, fue el matrimonio con 3 hijos, jovencitos, y estuvieron 15 días. Sus vacaciones se las dedicaron, creo que fueron 15, 20 días, se las dedicaron en Bata, en Guinea, en pues preparar a profesores, no solamente los que nosotros tenemos en nuestro colegio, que tenemos 2 colegios en Guinea, sino a los profesores de las aldeas de alrededor. Y fue aquello un éxito. Le dieron su diploma, le dieron unas clases que, bueno, para ello creo que es una formación total. Y cuando vinieron, pues lo que tú dices, venían llenos, venían gozosos y decían, el año que viene vamos a venir el doble de tiempo. Y justo esta semana otro grupo también que me llama la atención, de que son gente que no conocen a Dios, pero que tienen necesidad en su corazón de hacer el bien, de ayudar, porque es el llamado que tiene el ser humano, ¿no?, de sentirse bien. Pero me llama la atención, ¿no?, de que las iglesias a veces están llenas de personas que son bonitas, que están, o que tienen que tener, no el tiempo libre, sino sacar tiempo para poder, pues dar estos pasos de servicio.
Y remar, como siempre compartimos y hablamos aquí, pues tenemos tantos lugares que pueden ser para, pues, no solamente América, sino África o España mismo, para poder dedicar tu tiempo, tu talento. Y me llamó mucho la atención, ¿no?, de que en Guinea están yendo muchos profesores y no son creyentes, pero ahí también les predicamos el Evangelio. Qué fuerte que los cristianos no vayan, sí. Y vayan los incrédulos desde su responsabilidad humanista, sí. Y no desde la responsabilidad espiritual Y es verdad. de los hijos de Dios, ¿no? ¿Qué tiene que hacer el Señor para...? Yo el domingo estaba en una congregación nuestra, ¿no?, y estaba predicando, y bueno, palabras bonitas, el Evangelio son palabras bonitas, pero al final les llevé a la parábola que habla en Isaías de la viña, el Señor y su viña, ¿no? ¿Qué más podría hacer yo por mi viña? La despedregué, le puse una torre, le puse vallado, le sembré o planté vides escogidas, y esperando que diera uvas, dio uvas silvestres, ¿no?, amargas. ¿Y qué más podré hacer yo por mi viña? Dice, ya sé lo que haré. Como último recurso, yo les hablaba del tratamiento de shock que a veces necesita la Iglesia, y entonces viene un incendio, se te quema la casa, y dices, Señor, ¿cómo permites que me pase esto a mí? Claro. Porque es que no me queda otra que darte bien una colleja, bien en el cuello, para que veas que en eso en lo que tú has puesto tus anhelos, no sirve de nada, y hoy está y mañana no está. Y qué bueno que vayas para construir para vida eterna. Hay un texto que a nosotros nos gusta mucho hablar de él, dice que usemos las riquezas injustas para ganar amigos. Ganar almas, ganar amigos. Eso es, para que cuando éstas falten, nos reciban en las moradas eternas. Es decir, la bendición que Dios te ha dado es para que hagas un uso adecuado de ella, ¿no?, en tu tiempo, en tus conocimientos. Sí. Yo sé, personas que se jubilan y que están bien físicamente, que tienen un conocimiento técnico de cosas, años de experiencia, quizá 40 años de experiencia. Tienen capacidad, tienen dices, medios. ¿Por qué no utilizas ahora esos recursos que tú tienes en los años que te quedan para ayudar y bendecir a otros, ¿no? Este domingo tuvimos un bautismo en aguas allí en Madrid, en la iglesia de General Serrano Oribe, y se bautizaron, creo que fueron 13 hermanos, y fue una bendición, pero la palabra que dimos en ese día pues fue eso, ¿no?, de que el bautismo en aguas es nacer al nuevo hombre, ¿no?, al hombre en Cristo Jesús, al hombre que mayormente lo que está es desatado pues para hacer la voluntad del Señor. Hablábamos de Pablo, cómo fue escogido como instrumento y donde recibió el llamado y fue bautizado, y después de ser bautizado dice que empezó a predicar en la sinagoga de allí, pero empezó a servir, empezó a hacer la voluntad del Señor, empezó a darse, ¿no? Y a veces el bautismo de agua lo tomamos como algo bueno, algo que ha de ser, pero que seguimos siendo los mismos, no recibimos el llamado que el Señor nos está dando cada día, el reto de dar más, de poder poner nuestros talentos, de que la bendición que Dios nos da no es para que nos la engullamos, sino para que pueda servir pues para poder dar más. Los talentos que Dios pone en nuestras manos, la libertad que Dios nos da, la gracia que nos pone, la palabra que Dios nos ministra cada día, no es para que nosotros nos sintamos bien y nos sintamos, sino que podamos vaciarnos, podamos darla. Y creo que las iglesias tienen que tener ese despertar. Estamos hablando de quizá castigo o avivamiento o quebrantamiento, ¿no? Avivamiento, un quebrantamiento para que venga un avivamiento en el mundo entero, pero yo creo que las iglesias también necesitan ese avivamiento, ¿no? Y como tú dices, que a veces viene por causa de un quebrantamiento. Hermanos que han venido a la iglesia y Dios les ha restaurado el matrimonio, les ha dado un trabajo, les ha proveído de la economía, o sea, les ha dado la bendición, porque Dios provee y trae bendición, pero han dejado de venir a la iglesia porque trabajan los domingos, pues porque el domingo tienen que ir, o ahora tienen vacaciones y no van a la iglesia y se van, como bien has dicho, a sitios donde
entras en el mundo y la perversión. Entonces, a veces creo que falta dar creo no, la Iglesia tiene que darse cuenta, ¿no?, de la importancia a la cual el Señor la ha llamado, ¿no?, en este mundo. La Iglesia es el instrumento, es la herramienta de Jesús. Como tú bien dices, ¿quién predicará o quién asistirá? ¿Quién? Los de remar solamente. Remar es un medio que estamos dedicados, claro, pero hay muchos. Y convertirse en esclavo, porque la sociedad termina esclavizando a las personas. Total. De hecho, estamos viendo, ¿no?, en España, hace unos años, un obrero trabajaba y tenía para su familia, para poder tener una casa, e incluso para tener una segunda vivienda. Sí. Y era solamente el varón el que trabajaba, la mujer se quedaba en casa cuidando a los hijos, tal, no sé qué. Ahora, trabajan los dos y no les llega ni para poder tener la habitabilidad de su hogar. Se están convirtiendo las personas en esclavos. Sí. Cuando alguien está en un ministerio como Remar, afrontando situaciones en lugares de necesidad, Sí. tiene todo lo que necesita, está cubierto en sus necesidades y puede ser útil. Claro. Lo que pasa es que a veces hemos desenfocado el propósito de Dios, ¿no? Y qué bueno que uno esté desprendido de lo que el mundo ofrece, porque yo recuerdo un hermano que, bueno, había comprado una casa en una ciudad, pero el llamado lo tuvo para ir a otra ciudad. Yo decía, bueno, no pasa nada, vendes la casa aquí y compras otra en el otro sitio, ¿no? Bueno, pero ese arraigo que supone tener una propiedad. Sí, claro. Dice, te quedas, le llaman bienes raíces. Hacer tesoros en el mundo. Y le llaman bienes raíces y las raíces te sujetan a la tierra y dejas de ser libre. Y a veces hay una persona que hay un terremoto, un incendio o la dana que destruye la casa en la que estás y dice, es una tragedia. A veces, en lugar de ser una tragedia, es una oportunidad. Totalmente. Para estar liberado de aquello que te tenía atado, ¿no? No, y Remar SOS está como un ministerio de emergencia, está a la orden, ¿no? En el sentido de que hoy puede pasar algo en cualquier lugar y siempre están los hermanos dispuestos, ¿no? Es algo que el obrero tiene que estar dispuesto, ¿no? O sea, no es cuando uno quiera, ¿no?, sino cuando viene el llamado del Señor. Si hoy el Señor viene a hablarte a tu vida en la iglesia y a escogerte y decirte que tú eres el enviado, ¿qué haces, no? Y lo vemos muchas veces en la iglesia, ¿no?, de que a veces, pues lo que tú dices, hay ataduras, ¿no?, hay tesoros, como decimos en la tierra, que nos echan esas raíces y ese enviado, ¿no?, ese llamado, como hemos sido llamados muchos, que estamos pues para donde Dios nos quiera mandar, ¿no? Y bueno, yo creo que la iglesia necesita despegarse del mundo. El Señor nos viene a traer bendiciones para que echemos raíces en este desierto que es este mundo, ¿no? Yo creo que el Señor viene a darnos bendiciones pues para que nos demos cuenta de que Él está con nosotros y que Él nos envía pues para un propósito, un plan, ¿no? Porque realmente yo creo que la llenura del hombre o del ser humano es llenarse el vacío que tiene con la llenura del Señor, ¿no?, que es enviarte, es guiarte, es sentirte útil. Y creo que la iglesia tiene que dar ese paso, ¿no?, que es el que estamos hablando hoy, ¿no? Lo estamos viendo con la gente secular, gente del mundo que ven la necesidad y escuchan y ven por lo menos a mí Guinea me ha impactado mucho, ¿no?, de ver cómo profesores que van decididos, y no veo voluntarios de la iglesia, que por lo menos la iglesia que yo estoy, otras iglesias, no veo hermanos que digan, oye, yo quiero ir estos 15 días. Y sí veo que las iglesias, y tú también las visitas, están vacías. Sí, en verano se vacían. Y no sé dónde estamos, y dices, pero... Algo estamos haciendo mal para que no vayan de otra manera, ¿no? Bueno, haciendo mal, yo creo que el Señor lo que nos da es libertad, ¿no? No nos envía obligados, sino nos da el llamado de libertad. Y creo que la palabra no falta, ¿no? Lo que sí falta es realmente la fe de saber que Dios tiene un plan para tu vida, ¿no? Fíjate, una vez viene una hermana en la iglesia y me dice, mira, teníamos un grupo de teatro, voy a tener que dejar el grupo de teatro porque no estoy siendo fiel con los diezmos. Y le dije, mira, no es una condición. Te voy a decir, nosotros enseñamos
a la gente a diezmar porque es una bendición para su vida. Claro. Porque eso supone sacar de lo vivo para dar a otros. El Ministerio de Remar está en cerca de 80... Vaya, perdón. Cerca de 80 países en el mundo, como consecuencia de haber sacado de lo vivo para dar a otros. Sí, claro. Y realmente ese versículo que muchas veces se utiliza para las ofrendas, es más bienaventurado dar que recibir, y yo le decía, mira, cuando tú aprendas que dar te bendice más, Claro. que quedarte con esa... Cuando aprendes a dar y eres un dador alegre porque ves la bendición de Dios en el dar, no solamente en el tema del diezmo, pero es algo que debes de hacerlo de forma voluntaria, no obligado por una norma, sino que aprendas la bendición de dar, la bendición de ir, la bendición de predicar, la bendición de sacar de lo tuyo para dar a otros y quedarte tú sin nada, es decir, y depender de la gracia de Dios para tu vida, y entonces rompes con esa esclavitud que hay en tus recursos. No, yo tengo los recursos limitados, entonces tengo que administrar. Si Dios te quiere llevar a tener recursos ilimitados en tu vida. Porque es el engaño del mundo, claro, es el engaño que el diablo nos quiere meter, ¿no? ¿Y por qué? Porque estamos muy cerca, yo pienso que también de lo que es el mundo, pero la Iglesia tiene que vivir por fe y como bien dice, ser dadores alegres y el sacrificio, porque es un sacrificio el que también el Señor nos enseña, ¿no? Como Dios lo dio todo, Jesús murió por nosotros, pues el sacrificio que tenemos que dar es un sacrificio de gozo, de alegría, ¿no? Si tú el tiempo que dedicas en el ministerio, en remar, para ti es un suplicio, es un sacrificio de ley o de un esfuerzo obligado, pues entonces creo que algo está fallando, ¿no? El Señor nos llama a estar desatados del mundo y a saber que la mayor recompensa y el mayor tesoro está en nuestros corazones, ¿no? Que es pues sentirnos llenos, ¿no? Yo me siento lleno cuando estoy sirviendo y me canso, me esfuerzo, dejo de estar a lo mejor con mi familia o dejo de estar en otros lugares, tienes que viajar a este sitio, al otro, y lo haces por amor, por gracia, y creo que ese es el paso, ¿no? Que quizás necesita el obrero, ¿no? De sentirse desatado totalmente y vivir por esa fe, ¿no? Que es la que estamos compartiendo y la que dice, ¿no? Como decimos, vemos tantos hermanos en la Iglesia que son preciosos, hermanos que tienen un talento precioso, que tienen una gracia que le ha dado el Señor, ¿no? Y que también les bendice. Yo tengo varios casos, tengo un caso en la Iglesia, un testimonio en la Iglesia de Madrid, donde un hermano que le gustó durante años el dar el diezmo, bueno, el dinero, pero que al final se dio cuenta de la bendición que es dar el diezmo, pero gozoso, alegre, en libertad, y cómo el Señor le ha bendecido de una manera tremenda, ¿no? Como dice la palabra, probadme, ¿no? Y a veces no probamos al Señor en esa fe, ¿no? De saber que Dios va a proveer, que Dios va a bendecir, que Dios nos va a llenar, y creo que falta ese pasito, ¿no? Por dar en la Iglesia, sobre todo porque hay muchas iglesias. En Madrid hay miles de personas que confiesan a Jesús y que podíamos dar más, eso está claro. Bien, enfocándonos en Remarsos, ¿no? Alguien que está escuchándonos y que dice, pues yo entiendo que es más bienaventurado dar que recibir, yo quiero tener la oportunidad, ¿no? De poder dar. Hemos hablado de voluntariado. Recursos, porque para enviar un contenedor o algo hace falta recursos, tanto lo que va dentro como lo que cuesta el porte. Alguien se puede ir a hacer voluntariado, alguien puede tener productos que puedan ser útiles, o tener un contacto que nos puede ayudar de alguna manera, tanto en, oye, yo tengo
tengo un familiar en ese país que tiene una posición administrativa importante y os puede ayudar y darnos ese contacto, que a lo mejor para ti no es importante. Yo recuerdo en la iglesia en la iglesia que yo pastoreaba en Madrid, había un hermano que trabajaba en la embajada de la India. Dice, oye, pues ahí podíamos tener un contacto para ayudar al ministerio allá, se me ocurre, ¿no? Recursos propios de ofrenda que se pueden dar y definitivamente, además de, no solamente aparte de poder orar por estos y animar a otros a ir también. A lo mejor alguien no puede ir, pero puede apoyar. A lo mejor alguien no puede ir, pero puede animar a otros a que vayan, porque mira, y qué bueno que venga alguien después de unas vacaciones y dé testimonio y pueda salir al púlpito a decir, mira, lo más maravilloso, las mejores vacaciones de mi vida han sido estas. ¡Wow! Y animar a otros a que puedan hacer lo mismo. E incluso alguien que pueda decir, yo ahora estoy pensando en dejarlo todo e irme a que mi vida dependa de la gracia de Dios y ande en el viento del Espíritu. Bueno, nosotros tenemos la gracia y la bendición de que estamos en muchos países en África. El Señor ha abierto puertas. Ahora creo que estábamos en Botswana, ¿no? Creo que hemos abierto hace una semana o dos y estamos en Costa de Marfil, estamos en muchos países, como pueden ser. Y es una oportunidad de hacer, no un turismo, unas vacaciones no evangélicas o cristianas, pero es una oportunidad de poder visitar otros países. Allí tenemos, gracias a Dios, pues tenemos propiedades donde familias, parejas o personas individuales pueden ir. Sí, se pueden alojar, pero que vayan a trabajar, claro. Tienen su lugar de residencia y la oportunidad de poder dar el talento que tienen, ¿no? Entonces, es una oportunidad de hacer un llamado a las iglesias, a los hermanos que ahora empiezan a tener vacaciones, 1 mes, 2 meses, 15 días, en poder hablar con los pastores y poder organizarse pues un tiempo a poder ir y, como bien dices, aportar, el poder dar, pero tienen la cobertura del ministerio, la cobertura de Dios, que vemos cómo Dios cubre nuestros hogares, nuestros lugares, como en Ucrania, con la dificultad que hay y la guerra que hay. Qué casualidad que aún no hemos sentido ninguna catástrofe, gracias a Dios, y es porque Dios está cubriendo nuestros hogares, nuestras casas, ¿no? Entonces, invitarles a que se puedan reprogramar el viaje de poder irse mejor que a un sitio natural, de descanso, pues irte a un lugar donde puedas bendecir, puedas dar, pues sobre todo tus talentos, puedas dar la bendición de lo que el Señor te ha dado, está claro. Muy bien, pues se nos acaba el tiempo. Me gustaría que termináramos con una oración, si puedes dirigirnos en oración. Pues sí, claro que sí. Señor, gracias por este tiempo y gracias por la bendición de poder, Señor, publicar y confesar tu evangelio, tu ministerio, Señor. La obra de hacer el bien, Señor, de poder ser útiles para poder, Dios mío, servirte en unos tiempos tan difíciles, en España, sobre todo, Señor, donde está azotando los fuegos, están azotando, Señor, Dios mío, tantas catástrofes, donde, Señor, nos da la oportunidad de que podamos, Dios mío, servirte, podamos, Dios mío, llevar compasión, Señor, llevamos poder, Dios mío, abrazar a los que están necesitados y podamos ser, Dios mío, útiles y sobre todo llevar tu palabra de consolación, tu palabra del Evangelio, tu palabra también poder abrir los ojos, Señor, y las vidas que están perdidas en este mundo y que puedan ser salvas en tu nombre, bendito Dios, Señor. Sigue utilizándonos, Señor, sigue utilizando esta obra de remar para poder seguir bendiciendo en lugares como Venezuela, Señor, Dios mío, que puedas traer la provisión, Dios mío, natural y también espiritual, que podamos, Dios mío, bendecir y seguir bendiciendo en Ucrania, Señor, Dios mío. Señor, que podamos seguir, Dios mío, siendo útiles en tantos lugares donde tú nos tienes puestos en el mundo, Señor. Desata vida, desata almas, toca corazones, sobre todo en la iglesia, de personas que puedan ser libertados para poder ser enviados y poder, Dios mío, ser útiles para ti, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, por este programa, Señor, por Ramón, yo oro por él para que lo sigas bendiciendo, lo sigas ungiendo a él, a su familia, a Miguel también, que traigas salud,
para su vida, Señor, puedas seguir renovándolo, Señor, y que este programa pueda seguir siendo de bendición para muchos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y pues muchas gracias, José Jesús, por estar aquí, por tus Gracias. reflexiones, Señor. Y gracias a ustedes por acompañarnos un día más en este programa, deseándoles que Dios traiga gracia y bendición a sus vidas, sus familias, sus trabajos. Que Dios les bendiga.